El sueño de Sofía. El dulce aroma del café recién hecho flotaba en el apartamento de Sofía, mezclándose con la tenue fragancia de las orquídeas que adornaban la mesa de su pequeña cocina. Eran las 4 de la mañana, y el silencio de la ciudad aún no se había roto por el ajetreo diario. Sofía, con sus movimientos gráciles y precisos, se terminaba de preparar para su turno. Se ató el pañuelo azul marino de su uniforme con un nudo perfecto, un hábito que había perfeccionado a lo largo de los años. Cada mañana, al verse en el espejo, recordaba a la niña que soñaba con volar, con recorrer el mundo más allá de las fronteras de su humilde barrio. Su abuela, mamá Elena, siempre le decía: «Mija, el cielo no es el límite, es el comienzo». Esas palabras resonaban en su corazón, impulsándola a cada vuelo. Recordaba las historias que su abuela le contaba, sentadas en el porche bajo el cálido sol dominicano. Historias de viajes imaginarios, de culturas lejanas y de gente con corazones tan grandes como el océano. Fue mamá Elena quien sembró en Sofía la semilla de la curiosidad y la empatía, enseñándole que cada persona lleva un mundo dentro y que la amabilidad es el idioma universal. Esa enseñanza se había convertido en el pilar de su filosofía de vida y, por ende, de su profesión. Al llegar al aeropuerto, el bullicio era ya una sinfonía familiar. El constante ir y venir de maletas, el eco de los anuncios por megafonía y el murmullo de las conversaciones en múltiples idiomas eran el telón de fondo de su jornada. En la sala de briefing, Sofía repasó los detalles del vuelo. Hoy era un charter de lujo, con destino a un emirato lejano. Era uno de esos vuelos donde la discreción y la eficiencia eran tan valoradas como la amabilidad. Sofía, este es el manifiesto del vuelo 789. Cliente de alto perfil, le informó su supervisor, entregándole una tableta. Sofía asintió, su rostro irradiaba una calma profesional. Entendido, señor Ramos. Otro día más en el cielo, respondió con una sonrisa sincera. Mientras se dirigía al avión, Sofía pensó en los pasajeros que conocería. Algunos serían exigentes, otros amables, y algunos simplemente buscarían un momento de paz en las alturas. Para Sofía, cada pasajero era una oportunidad para extender una mano amiga, para hacer su viaje un poco más agradable. Una vez, una señora mayor que volaba sola por primera vez se sintió nerviosa. Sofía se sentó a su lado un momento, le tomó la mano y le habló de la belleza de las nubes vistas desde arriba, de cómo el sol se reflejaba en el ala del avión. La señora le agradeció con lágrimas en los ojos, prometiendo recordar siempre su bondad. Esos momentos eran la verdadera recompensa de su trabajo. Al entrar en la cabina del lujoso jet privado, Sofía se sumergió en los preparativos finales. Cada cojín en su lugar, cada bebida en su compartimento, cada detalle meticulosamente revisado. Su uniforme impecable y su cabello recogido en un moño pulcro reflejaban la seriedad con la que asumía su rol. No solo era una azafata, era la anfitriona de un espacio exclusivo, la encargada de garantizar que el viaje fuera una experiencia sin igual. Desde el primer momento, Sofía observaba. Los primeros pasajeros comenzaron a llegar, sus pasos resonando suavemente en la alfombra de la cabina. Saludaba a cada uno con una sonrisa cálida y una inclinación de cabeza. Una pareja de edad avanzada, que parecía haber viajado por el mundo entero, le devolvió la sonrisa con un gesto de gratitud. Sofía les indicó sus asientos y les ofreció una toalla caliente y una bebida refrescante. Pequeños gestos que marcaban la diferencia. Entre los últimos en abordar, un hombre de mediana edad, vestido con un traje a medida, la miró fijamente al pasar. Su mirada era difícil de descifrar, una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Sofía no pudo identificar de inmediato. Ella mantuvo su sonrisa profesional, inalterable, pero la sensación de una evaluación sutil permaneció. A pesar de todo, Sofía se mantuvo firme en su propósito, ofrecer un servicio excepcional, sin importar las circunstancias. El vuelo 789 estaba a punto de despegar, y Sofía estaba lista para un nuevo día en las nubes, preparada para cualquier desafío que el cielo le presentara. El pasajero difícil. El zumbido monótono de los motores apenas lograba acallar la anticipación tensa que se había apoderado de la cabina. Sofía ajustó el cuello de su uniforme, sintiendo un leve cosquilleo en la nuca. El vuelo a Dubái prometía ser largo, pero la verdadera prueba era el pasajero que esperaban. Los rumores sobre Omar Al-Ahmad,
el magnate árabe, precedían su llegada como una ráfaga de viento del desierto, exigente, impaciente y con una fortuna que lo había acostumbrado a la obediencia silenciosa. Cuando la puerta de embarque se abrió para él, no fue una entrada, sino una declaración. Omar apareció, flanqueado por 2 asistentes que parecían sombras silenciosas. Su figura alta y esbelta estaba envuelta en un impecable disdaza blanco, y el gutra perfectamente colocado sobre su cabeza, sujetado por un agal negro, le confería una autoridad innegable. Sus ojos oscuros, casi opacos, recorrieron la cabina con una rapidez que parecía juzgar cada centímetro antes de posarse brevemente en Sofía. No había una chispa de reconocimiento, solo una evaluación fría. Su asiento, señora Al-Ahmad, indicó Sofía con una sonrisa profesional, extendiendo una mano hacia la primera clase, donde el espacio se había configurado para su comodidad. Permítame ayudarle con su equipaje de mano. Omar la miró por un instante, su ceño apenas fruncido. Había algo en su postura, en la forma en que su barbilla se elevaba imperceptiblemente, que gritaba superioridad. No es necesario. Mis asistentes se encargarán, dijo, su voz profunda y resonante, con un acento que Sofía no pudo identificar de inmediato. Se sentó sin una palabra más, ocupando el asiento de la ventanilla, mientras sus asistentes depositaban con reverencia un maletín de cuero en el compartimento superior y un iPad de última generación sobre la mesa auxiliar. Sofía sintió como una punzada de irritación se mezclaba con su habitual profesionalismo. Estaba acostumbrada a pasajeros difíciles, pero la condescendencia de Al-Ahmad era de otra liga. Hizo un esfuerzo consciente por mantener su sonrisa, sabiendo que una reacción impulsiva solo empeoraría la situación. Minutos después, mientras los demás pasajeros terminaban de acomodarse, Sofía se acercó de nuevo. ¿Desea algo de beber antes del despegue, señora Al-Ahmad? Quizás agua, zumo, o un café. Omar levantó la vista de su iPad, sus ojos encontrándose con los de ella. La mirada era intensa, desprovista de cualquier calidez. ¿No tienen té de menta?, preguntó, su tono carente de cortesía, más bien una exigencia. Sí, señor, claro que tenemos. Se lo preparo enseguida, respondió Sofía, sin permitir que la aspereza de su voz la afectara. Se dio la vuelta para ir a la cocina, pero la voz de Omar la detuvo. Y que no esté demasiado caliente. Tampoco helado. Quiero que esté perfecto, añadió, sin mirarla, sus ojos regresando a la pantalla luminosa. Sofía respiró hondo, sintiendo la tensión acumularse en sus hombros. La sonrisa se le había tensado en los labios. Perfecto, pensó con un resquicio de sarcasmo. Sabía que esta no sería una tarea sencilla. La cabina, que antes burbujeaba con la energía de los preparativos para el vuelo, ahora parecía cargada de una electricidad silenciosa, una aura de expectativa incómoda que emanaba directamente del asiento de Al-Ahmad. Sofía, con su paciencia ya puesta a prueba, se dirigió a la cocina, consciente de que el vuelo apenas había comenzado y que su pasajero difícil estaba dispuesto a hacerle sentir cada minuto de la travesía. Su orgullo, aunque profesionalmente contenido, se sentía magullado. Palabras en la sombra. El aroma del cordero asado con hierbas finas, una de las especialidades del vuelo, flotaba por la cabina de primera clase, mezclándose con el tenue perfume floral que Sofía había elegido para su uniforme. Se movía con la gracia ensayada de años de servicio, cada paso medido, cada gesto una coreografía silenciosa. Llevaba una bandeja de plata, sus bordes brillando bajo la luz suave, con los platos humeantes destinados a los pasajeros más exigentes. Su sonrisa, aunque profesional, no era una máscara, era una extensión de su genuina amabilidad, forjada en la convicción de que cada viajero merecía un trato respetuoso. Al llegar a la suite de Omar Al-Ahmad, Sofía depositó con cuidado los platillos sobre la mesa auxiliar. El asistente de Omar, un hombre joven de ojos inquietos, ya estaba sentado frente a su jefe, quien revisaba documentos en una tableta. Omar ni siquiera levantó la vista. Sofía, sin inmutarse, procedió a describir el menú del día con su voz cálida y cadenciosa, una melodía en español que, esperaba, transmitiera el esmero puesto en cada detalle. Una vez que hubo terminado, Omar finalmente la miró, sus ojos oscuros deslizando una mirada rápida y superficial. Hizo un gesto despectivo con la mano, indicando que sirviera. Sofía sintió un pequeño pinchazo,
pero su rostro permaneció impasible. Sirvió el cordero en los platos de porcelana fina, el vapor ascendiendo en pequeños rizos aromáticos. Mientras Sofía vertía el vino tinto en las copas de cristal, Omar se inclinó hacia su asistente y comenzó a hablar en árabe. Sus palabras, al principio, eran un murmullo indistinto, pero a medida que la conversación avanzaba, el tono se hizo más claro, más audaz, salpicado de risas contenidas. «Puedes creerlo, Rashid», dijo Omar, con una sonrisa burlona asomando por sus labios. Tanta elocuencia para describir un simple trozo de carne. Pareciera que está recitando poesía en lugar de servir la cena. Rashid soltó una risita nerviosa, asintiendo con la cabeza. «Sí, señor». ¿Y su español? Tan ruidoso. Como un mercado de especias, ¿no cree? Omar se rió entre dientes, su mirada volviendo a Sofía, que estaba colocando las servilletas de lino. Exacto. Siempre tan exuberantes. No entienden la sutileza, la discreción. Creen que el mundo entero necesita escuchar sus historias. Sofía continuó su labor, sus manos firmes, su postura erguida. Pero por dentro, cada palabra era una punzada, un aguijón helado que se clavaba en su orgullo. El corazón le latía con una furia silenciosa, una mezcla de dolor y rabia. Entendía cada sílaba, cada matiz de desprecio en sus voces. No solo entendía el árabe, sino que lo hablaba con fluidez, un regalo de su abuelo, quien había trabajado años en el Medio Oriente. Lo habían asumido, como tantos otros, que su apariencia latina la descalificaba para comprender algo más allá de su idioma materno. «Y mira cómo se mueve», continuó Omar, bajando un poco la voz, pero aún perfectamente audible para Sofía. «Tan llamativa. Seguramente piensa que nos está haciendo un favor con esa sonrisa. No se da cuenta de que es una empleada, nada más». Rashid asintió con fervor, sus ojos posándose brevemente en la silueta de Sofía antes de regresar a su jefe. «Quizás cree que nos impresionará con su dedicación, señor». Omar soltó una carcajada más fuerte, golpeando suavemente la mesa. «¿Dedicación? Por favor. Es su trabajo. Si no lo hiciera, otra lo haría. Son todas iguales, buscando llamar la atención. Estas mujeres latinas, siempre tan emocionales, tan melodramáticas». Las palabras eran dagas. Sofía sintió un calor subir por su cuello, pero sus músculos faciales se mantuvieron inmóviles. La digna profesional que había construido con años de esfuerzo se negaba a resquebrajarse. Apretó los labios, el nudo en su estómago apretándose con cada comentario. Era una mezcla de ultraje y humillación, la sensación de ser vista como menos, como un objeto de burla. Su mente, sin embargo, ya no estaba en el servicio. Estaba en las palabras, en el tono, en la suposición arrogante de su ignorancia. Terminó de servir el último plato, las frutas frescas para el postre, y se enderezó. Sus ojos se encontraron fugazmente con los de Omar, quien aún sonreía, ajeno a la tormenta que se gestaba en los ojos de la azafata. Sofía asintió levemente, una expresión indescifrable en su rostro. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó con la bandeja vacía, dejando a Omar y Rashid con sus burlas, sin saber que sus palabras en la sombra habían sido escuchadas y comprendidas. Ecos de la abuela. Las palabras de Omar, afiladas como navajas, seguían resonando en la pequeña cocina del avión, un eco amargo que se mezclaba con el zumbido constante de los motores. Sofía sentía como el nudo en su estómago se apretaba con cada recuerdo. «Mano de obra barata», había dicho él, y la risa condescendiente del asistente, Khalid, había sellado la herida. Era un veneno lento, goteando en su dignidad. Se apoyó contra el mostrador de acero inoxidable, el frío metálico contrastando con el ardor en sus mejillas. El olor a café recién hecho y a la comida que preparaban para la siguiente ronda de servicio, normalmente reconfortante, ahora le resultaba asfixiante. Trató de respirar hondo, de canalizar la rabia en algo útil, pero la imagen de la sonrisa burlona de Omar y su mirada de superioridad se superponían a todo. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Tan despectivo? La humillación era un manto pesado que amenazaba con ahogarla. Cerró los ojos, buscando un ancla, un refugio en medio de la tormenta interna. Y entonces, la voz de su abuela, clara y firme,
se abrió paso a través de la confusión. Un destello la transportó a la cocina de su infancia en Oaxaca, el aroma a tortillas recién hechas y chocolate caliente llenando el aire. Su abuela, doña Elena, una mujer de manos fuertes y mirada penetrante, la miraba con seriedad mientras amasaba maíz. Sofía, de apenas 10 años, se quejaba de unos niños en la escuela que se burlaban de su acento y de la ropa sencilla que usaba. Sofía, mi niña, había dicho doña Elena, deteniendo sus manos en la masa para tomarlas de su nieta. La gente que se burla de otros es porque no tienen nada bueno dentro de sí mismos. No dejes que sus palabras te envenenen. Tú eres una Morales. Llevas la sangre de gente trabajadora y orgullosa. Tu dignidad no te la da nadie más que tú misma. Si alguien te falta al respeto, no bajes la mirada. Míralos a los ojos y recuérdales quién eres. Recuérdales que tienes el mismo derecho a estar donde estás que ellos, y a veces, más. No eres menos que nadie. Las palabras de la abuela, no eres menos que nadie, reverberaron en la mente de Sofía. Su abuela siempre le había inculcado la importancia del respeto, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Le había enseñado que la verdadera fuerza no radicaba en la prepotencia, sino en la integridad y la autenticidad. Recordó la vez que un hombre intentó regatear el precio de las artesanías que vendía su abuela, insinuando que eran de poco valor. Doña Elena, sin elevar la voz, simplemente había recogido sus productos, mirándole con una calma que desarmaba, y le había dicho que el valor de su trabajo no estaba en discusión. El hombre, avergonzado, había terminado comprando las piezas al precio original. Sofía abrió los ojos. La cocina del avión ya no le parecía asfixiante, sino un escenario. Las voces de Omar y Khalid se desvanecieron, reemplazadas por el eco de doña Elena. Las palabras hirientes de Omar no definían quién era ella. Eran solo el reflejo de su propia pequeñez. Un fuego nuevo se encendió en su interior, un calor que disipó el frío de la humillación. No era una chispa de ira descontrolada, sino la llama serena de una convicción renovada. Su abuela le había enseñado a no permitir que nadie pisoteara su dignidad. Y Omar, con su arrogancia, lo había hecho. Se enderezó, la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada. La amabilidad y la empatía seguían siendo parte de ella, pero ahora estaban respaldadas por una determinación férrea. La Sofía que absorbía las emociones negativas estaba dando paso a una Sofía que se defendía. Se acercó al lavabo, salpicó un poco de agua fría en su rostro y se miró en el pequeño espejo. Sus ojos, antes velados por la turbación, ahora brillaban con una claridad resuelta. La paciencia de Sofía Morales tenía un límite, y ese límite acababa de ser rebasado. Era hora de actuar, no con la impulsividad de la ira, sino con la sabiduría de su abuela. La voz de Sofía. La bandeja de té, un mosaico de tazas delicadas y dulces árabes, parecía flotar ingrávida en las manos de Sofía mientras se acercaba a Omar. Su paso era pausado, rítmico, como si cada movimiento estuviera coreografiado. El bullicio tenue de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos se desvanecieron para ella, dejando solo el pulso tranquilo de su propio corazón. El rostro de Sofía estaba sereno, una máscara de profesionalidad que, para el ojo observador, ocultaba una determinación de acero. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz inusual, un fuego lento que anticipaba el momento. Omar, absorto en una conversación con uno de sus acompañantes, apenas reparó en su llegada. Con un gesto de su mano, la despidió sin mirarla, asumiendo que ella, como el resto del personal, obedecería en silencio. Sofía se detuvo a su lado, la bandeja aún en alto, su presencia una interrupción silenciosa pero inquebrantable en el torbellino de la cabina. La fragancia del té de menta, dulce y penetrante, comenzó a invadir el espacio, obligando a Omar a levantar la vista. Sus ojos, al encontrarse con los de Sofía, se arrugaron en una expresión de impaciencia. ¿Sucede algo, señorita?, preguntó en árabe, su tono teñido de una condescendencia apenas disimulada. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, una reverencia casi imperceptible. Luego, con una voz que era tan clara y melodiosa como el repique de una campana, respondió en un árabe impecable, cada sílaba perfectamente modulada, cada frase ejecutada con la elegancia de un nativo de El Cairo. La amabilidad, señora Al-Ahmad, no requiere traducción.
Y el respeto, mucho menos. Escuché sus palabras. Cada una de ellas. Y entendí el desdén que las acompañaba. Créame, mi español no es el único idioma que domino. El silencio que siguió a sus palabras fue tan abrupto y total que el ligero zumbido de los motores de la aeronave pareció magnificarse. Omar se quedó inmóvil, la taza de té a medio levantar, sus ojos fijos en los de Sofía. El asombro, seguido rápidamente por una punzada de vergüenza, cruzó su rostro. Sus acompañantes también habían enmudecido, sus miradas oscilando entre el sorprendido magnate y la impasible azafata. La tensión en el aire era casi palpable, una cuerda estirada a punto de romperse. Sofía, ajena al impacto que sus palabras habían causado, continuó, su voz manteniendo su cadencia tranquila pero firme. La riqueza puede abrir muchas puertas, señor, pero no compra la dignidad. Ni la de quien la posee, ni la de aquellos a quienes intenta menospreciar. Mi trabajo es servirle, sí. Pero mi valor como persona no está determinado por la propina que usted pueda o no dejar, ni por el idioma en que elige insultarme. Dejó la bandeja suavemente sobre la mesa auxiliar, el movimiento preciso y sin temblores. Sus ojos nunca abandonaron los de Omar. La hospitalidad es un arte, una tradición que se celebra en muchas culturas, incluida la suya. Y en su esencia, está el respeto. Respeto por el huésped, respeto por el anfitrión. Respeto por la humanidad que compartimos, más allá de la cuenta bancaria o el color de piel. Omar parpadeó, su mandíbula ligeramente caída. Había subestimado a esta mujer, asumiéndola como una más en el vasto ejército de rostros anónimos que lo servían. Su orgullo, su mayor debilidad, había recibido un golpe directo. Intentó formular una respuesta, pero las palabras se le atragantaron. El aire en la cabina parecía haberse vuelto denso, cargado de la inminente resolución de este inesperado enfrentamiento. Sofía, con una sonrisa apenas perceptible, le ofreció la taza de té. Le sugiero que disfrute de su té, señora Alamad. Espero que lo encuentre reconfortante. Y quizás, si lo desea, podamos conversar más tarde. En cualquier idioma que usted prefiera. El silencio atónito. La cabina de primera clase, hasta ese instante un hervidero de silenciosas expectativas y el murmullo apenas audible de los motores, quedó sumergida en un silencio tan abrupto y profundo que pareció un corte en la realidad. La voz de Sofía, clara y resonante en árabe fluido, había caído como un rayo en medio de una tormenta de suposiciones. El efecto sobre Omar Alamad fue inmediato y devastador. Su rostro, que un instante antes había exhibido una expresión de displicente superioridad, se drenó de color con una rapidez alarmante. La piel de sus mejillas se volvió de un tono ceniciento, y sus ojos, antes entrecerrados en un gesto de desprecio, se abrieron desmesuradamente, fijos en Sofía como si ésta se hubiera transformado en una aparición fantasmal. No había rastro de la impaciencia habitual en él, ni de la arrogancia que lo definía. Solo un asombro tan absoluto que lo había dejado paralizado. Su mandíbula se tensó, pero no para hablar, sino para contener un aliento que parecía haberse atorado en su garganta. Podría haberse confundido con una estatua de sal, si no fuera por el temblor casi imperceptible de sus manos, que aún reposaban sobre la mesa plegable frente a él. La revelación no solo había golpeado su orgullo, sino que había destrozado su percepción de la realidad, su control sobre la situación. A su lado, el asistente de Omar no estaba en mejor estado. Su boca se había abierto en una O perfecta, sus ojos también dilatados por la incredulidad. Había soltado la tablet que sostenía, y ésta ahora descansaba precariamente en el borde de su asiento, a punto de caer, pero él parecía ajeno a su destino. Cualquier atisbo de profesionalismo se había disuelto, reemplazado por una estupefacción casi cómica. Intentó balbucear algo, un sonido gutural que se perdió en su garganta reseca, incapaz de articular una sola palabra coherente. Su mirada oscilaba entre Sofía y Omar, como si esperara que uno de ellos le ofreciera una explicación para el quiebre de la lógica que acababa de presenciar. El aire en la cabina se volvió denso, pesado, cargado de una tensión que casi se podía palpar. Era el silencio atónito, un vacío ruidoso que amplificaba el latido apresurado del corazón de Sofía. Ella, por su parte, mantuvo la compostura. Su mirada, serena pero firme, no se apartó de Omar. No había furia en sus ojos,
ni triunfo descarado, solo una expectación tranquila, casi desafiante. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, que la revelación se asimilara, que el peso de sus propias palabras se posara sobre el hombre que la había subestimado tan groseramente. Sofía observó cómo la palidez de Omar se acentuaba, como un rubor sutil comenzaba a extenderse desde su cuello hasta sus orejas, signo de una vergüenza que luchaba por emerger a través de su fachada de control. Era un rubor lento, vacilante, como si su cuerpo se resistiera a admitir la humillación. Pero no podía negarla. La dignidad de Sofía, pisoteada por la arrogancia de Omar, ahora se alzaba majestuosa, reclamando su lugar. Ella había dejado su posición de sumisión, y ahora se erigía en paridad, o incluso por encima, en ese momento de desequilibrio. El asistente finalmente encontró un poco de aire y dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de sorpresa y espanto, pero no fue suficiente para romper el hechizo del silencio. Era el silencio de la confrontación, el de la verdad inesperada. El sonido del hielo derritiéndose en un vaso cercano, el zumbido apenas perceptible de la ventilación de la cabina, cada pequeño ruido se magnificaba en el vacío. Sofía no tenía prisa. Había aguantado suficiente. Su paciencia, que había sido su escudo, ahora era su arma. Esperó, con la cabeza ligeramente inclinada, la barbilla levantada en un gesto de quietud orgullosa. Omar Al-Ahmad, el magnate acostumbrado a dominar, se encontraba ahora en la posición de ser juzgado por el peso de su propio desprecio, atrapado en una red de su propia creación. Disculpas y dignidad. El aire en la cabina se había vuelto denso, cargado con la tensión que flotaba entre Sofía y Omar. Los ojos de Sofía, aunque serenos, albergaban una chispa de determinación inquebrantable. Se tomó un momento, inhalando profundamente el aire reciclado del avión, antes de hablar, su voz suave pero firme. Señor Al-Ahmad, comenzó Sofía, su tono mesurado, si mi respuesta le ha incomodado de alguna manera, le ofrezco mis disculpas. Mi intención nunca fue ofenderle. Sin embargo, su mirada se mantuvo fija en la suya, sin pestañear. Creo firmemente que toda persona merece ser tratada con respeto, independientemente de su posición o la circunstancia. Mi trabajo es asegurar su comodidad y seguridad, no tolerar menosprecio. Omar, que hasta ese momento había mantenido una postura rígida y desafiante, sintió como el calor subía por su cuello. La calma de Sofía, en lugar de irritarle más, lo desarmó. No había agresividad en sus palabras, solo una dignidad inquebrantable que lo obligó a ver la situación desde una perspectiva diferente. La acusación implícita de falta de respeto, dicha sin una pizca de ira, lo golpeó con más fuerza que cualquier grito. Bajó la mirada, sus ojos esquivando los de Sofía, encontrando un interés repentino en el pulcro tejido de su propio pantalón. Era un gesto inusual para él, un hombre acostumbrado a dominar cualquier espacio con su sola presencia. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Las palabras de Sofía resonaron en sus oídos, confrontándolo con su propia arrogancia. La verdad, a veces, era un trago amargo. Finalmente, con un suspiro casi imperceptible que rompió la quietud, Omar volvió a levantar la vista. Sus ojos, antes llenos de altivez, ahora mostraban una mezcla de vergüenza y algo parecido a la reflexión. Señorita Morales, dijo, su voz inusualmente baja y carente de su acostumbrada autoridad, yo le pido disculpas. Sofía lo observó, notando el temblor casi imperceptible en la mano de Omar que descansaba sobre el reposabrazos. Era una señal de la lucha interna que libraba. Admito, continuó Omar, su voz recuperando un poco de fuerza, aunque teñida de un matiz de humillación que rara vez se permitía, que mis comentarios fueron completamente inapropiados. Mi conocimiento de su cultura, de su pueblo, es limitado. Actué con ignorancia, y eso no es excusa para la descortesía. Se detuvo, como si le costara encontrar las palabras adecuadas, buscando en su memoria alguna vez en la que se hubiera visto en una situación similar. No la encontró. Pensé. Asumí que usted no me entendería. Que mis palabras pasarían desapercibidas. Fue una muestra de arrogancia imperdonable. Sus ojos grises se fijaron en los de Sofía de nuevo, esta vez con una franqueza que la sorprendió. No es la primera vez que viajo, pero es la primera vez que alguien me confronta de esta manera. Y debo decir. Me ha dejado pensando.
Sofía sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Detrás de la fachada de riqueza y poder, vio a un hombre que, a pesar de sus fallas, era capaz de la introspección. Asintió levemente, reconociendo sus palabras. Apreciamos la honestidad, señora Alamad, dijo, su voz ahora más suave, la tensión disipándose lentamente entre ellos. Todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. La cabina, poco a poco, comenzó a sentirse menos opresiva. El sonido monótono de los motores volvió a llenar el espacio, y la luz tenue de la cabina parecía brillar con una claridad renovada. Omar, aún con un rastro de incomodidad en su expresión, asintió, su mirada se encontró brevemente con la de Sofía, y por un instante, un entendimiento silencioso cruzó entre ellos. No era una amistad, pero sí el inicio de un respeto mutuo forjado en el crisol de un error y una disculpa genuina. Un vuelo diferente. El zumbido constante de los motores se había convertido en un telón de fondo tranquilizador, muy diferente al inicio del vuelo. Sofía, con una bandeja de bebidas en mano, se acercó a la fila donde Omar Alamad estaba sentado. En lugar de la ceja levantada y la impaciencia silenciosa que había esperado, Omar la recibió con una leve inclinación de cabeza. «Señorita Morales, ¿podría traerme un té verde, por favor?», preguntó, su voz despojada del tono imperioso que la había caracterizado. Había una suavidad inesperada en sus palabras, un matiz que Sofía no había escuchado antes. «Por supuesto, señor», respondió Sofía, una sonrisa genuina asomando a sus labios. Se movió con gracia por el pasillo, notando la ligereza de su propio ánimo. Al regresar con la taza humeante, Omar tomó la bebida con un gracias que sonó sincero. Sus ojos, antes tan fríos, ahora la miraban con una chispa de respeto. Sofía continuó su ronda, y en cada interacción, la transformación de Omar era palpable. Cuando otro auxiliar de vuelo, Javier, le preguntó si deseaba algo más, Omar respondió con una sonrisa cortés: «Todo está perfecto, gracias. El servicio ha sido excelente». Javier, que había presenciado la tensión inicial, le lanzó a Sofía una mirada de asombro antes de continuar su camino, sin poder ocultar una leve sonrisa divertida. El ambiente en la cabina había cambiado drásticamente. Las voces de la tripulación eran más relajadas, los pasajeros parecían más cómodos. La pesadez que había flotado en el aire durante las primeras horas se había disipado, reemplazada por una profesionalidad tranquila y eficiente. Sofía observaba a Omar de reojo mientras servía a otros pasajeros. Lo vio leyendo un documento en su tablet, ocasionalmente tomando un sorbo de su té. Ya no se percibía la tensión en sus hombros, ni la rigidez en su postura. Era, simplemente, un pasajero. Una satisfacción silenciosa se instaló en el pecho de Sofía. No era una victoria triunfal, sino una afirmación tranquila de que la dignidad no se negociaba, sin importar el estatus social o la riqueza. Su paciencia, su negativa a ser menospreciada, había resonado. Había plantado una semilla de respeto en un terreno que parecía estéril. Más tarde, mientras recogía los restos del servicio de cena, Sofía se acercó de nuevo a la fila de Omar. Él había terminado su comida y le entregó la bandeja con un gesto afable. «La comida estaba deliciosa, señorita Morales. Mis felicitaciones al chef». «Se lo haré saber», respondió Sofía, sintiendo una punzada de incredulidad mezclada con gratitud. La distancia entre ellos, la barrera invisible de su arrogancia, se había disuelto. Había una sensación de normalidad, de interacción humana genuina. Incluso cuando otro pasajero, un hombre de negocios de mediana edad, pidió una manta adicional con un tono ligeramente exigente, Omar no mostró el más mínimo rastro de impaciencia. En cambio, asintió levemente, como si el incidente no fuera más que una parte normal de la experiencia de vuelo. Sofía sintió una ráfaga de aire fresco, una ligereza en cada paso que daba por el pasillo. La cabina, antes cargada con la tensión de un posible conflicto, ahora irradiaba una calma casi palpable. Los murmullos de los pasajeros eran suaves, el tintineo ocasional de los cubiertos armonizaba con el zumbido constante. La tripulación se movía con una eficiencia serena, sus rostros reflejando la comodidad que se había establecido. Este vuelo, que había comenzado como una prueba de su temple, se había transformado en una lección inesperada. No solo para Omar,
sino también para ella misma. Sofía había demostrado, a través de su propia fortaleza y elocuencia, que el respeto es un lenguaje universal que trasciende cualquier barrera, incluso la del orgullo. Y al hacerlo, había elevado no solo su propia voz, sino también el ambiente de todo el viaje. El legado del respeto. El jet privado de Omar Al-Ahmad aterrizó con un suave murmullo en la pista privada, una silueta elegante recortada contra el crepúsculo que empezaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. El silencio que siguió al cese de los motores fue casi ensordecedor, roto solo por el susurro distante del viento. Sofía desabrochó su cinturón de seguridad, su corazón aún palpitando con una mezcla de adrenalina y una quietud sorprendente. Había anticipado una despedida tensa, quizás un asentimiento frío, pero lo que ocurrió a continuación la tomó por sorpresa. Omar, quien había permanecido en su asiento, se puso de pie con una lentitud inusual. Su rostro, habitualmente una máscara de imperiosa indiferencia, mostraba ahora una expresión que Sofía no había visto antes, una mezcla de respeto y algo que se asemejaba a la admiración. Caminó hacia ella, sus ojos oscuros fijos en los suyos. Señorita Morales, comenzó, su voz más baja y menos áspera que en el pasado. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Debo admitir que, me ha impresionado. Su valentía y su inteligencia son innegables. Ha demostrado que el respeto no es un privilegio, sino un derecho que se gana con dignidad. Para sorpresa de Sofía, Omar inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que en su cultura equivalía a una reverencia discreta, un reconocimiento de valor. Le pido disculpas por mi arrogancia inicial. He aprendido una valiosa lección hoy. El legado del respeto, como usted bien demostró, es más poderoso que cualquier fortuna. Sofía sintió un nudo en la garganta. No era una victoria lo que buscaba, sino un reconocimiento de su humanidad y la de sus raíces. Las palabras de Omar, desprovistas de su habitual petulancia, resonaron en ella con una profunda satisfacción. Había logrado lo que parecía imposible, derribar una barrera de prejuicios con la simple fuerza de su integridad. Acepto sus disculpas, señora Al-Ahmad, respondió Sofía, su voz clara y firme, aunque un ligero temblor de emoción se filtraba en ella. Espero que esta experiencia nos sirva a ambos. El respeto es la base de toda interacción humana. Omar asintió, su mirada se encontró con la de ella una vez más, y por primera vez, Sofía vio en sus ojos no al magnate altivo, sino a un hombre que había sido sacudido, aunque solo fuera un poco, de su zona de confort. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta del jet, donde la rampa ya se había extendido. Mientras Omar descendía, la figura de Sofía permaneció inmóvil junto a la ventana, observando cómo se alejaba un Bentley negro que lo esperaba en la pista. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de carmesí y oro. El interior del avión, antes escenario de una tensa confrontación, ahora se sentía extrañamente en paz. Sofía suspiró, permitiendo que la tensión acumulada se disipara. Se pasó la mano por el cabello, una leve sonrisa curvándose en sus labios. No era solo alivio lo que sentía, sino un profundo orgullo. Orgullo por no haberse doblegado, por haber defendido su dignidad y la de su herencia cultural. Había demostrado que la amabilidad no era sinónimo de debilidad y que la empatía podía ser una herramienta poderosa. El incidente, aunque agotador, la había reafirmado en sus convicciones. La dignidad, la bondad y el respeto eran valores innegociables. El mundo, a menudo cruel y despectivo, necesitaba más de ellos. Miró el atardecer, cada matiz de color una pincelada de esperanza. Sabía que no todos los días serían una victoria como esta, pero el legado de respeto que había sembrado hoy, le recordaba que siempre valía la pena luchar por lo que era justo. La experiencia la había marcado, pero no de forma negativa, sino como un recordatorio de su propia fortaleza, una luz interna que no se apagaría fácilmente. El vuelo había terminado, pero la lección apenas comenzaba.